Bienvenidos otra vez vamos a ver si esta es la última parte de Efesios, aunque no creo, pero vamos a ver si lo podemos hacer. Eh, Continuando con Efesios 2, esta sería la tercera o cuarta parte, la cuarta parte creo que es. Si esta es la cuarta parte que vamos a hacer, vamos a continuar donde nos quedamos, pero antes de eso vamos a tener una oración. Gracias Dios otra vez por este sábado, gracias otra vez por esta continuación de este estudio. Te pido que tú estés con nosotros, nos ayudes para poder completar Efesios 2 y que lo que se está dando, eh, que pueda ser algo que nos edifique a nosotros y pueda edificar a otras personas. No es solamente una lectura breve, rápida que se hace, que debemos hacer, sino entrar como estamos haciendo cada versículo y poder sacar lo máximo que podamos para poder entender lo que tú quieres para nosotros. Cada cosa que nosotros aprendemos de tu palabra nos ayuda a entenderte a ti y a tu Hijo y lo que tú hiciste por nosotros en la cruz y que por las obras de nosotros no nos podemos justificar, sino tú nos justificas a nosotros, eres nuestro justificador por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por todos, ayúdanos en este estudio, ayúdame a mí poder hablar y que se pueda entender bien y a los que están aquí conmigo que puedan también participar y ayudar y para los que oigan en otro día, en el futuro, también puedan ser bendecidos. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, se me va otra vez poner esto. Pero está bien. Vamos a continuar aquí donde estamos. Nos quedamos en Efesios 2, terminamos aquí las últimas partes. Todo se ve bien aquí en la pantalla, me imagino. Vimos que por gracia sois salvos, hablamos sobre eso. Entramos por medio de por medio de la fe, lo que hablaba todo eso, lo que tenía que ver con por medio de la fe. Y vimos que esto no es de vosotros, ¿verdad? Lo que vimos en Romanos 3, porque nadie busca a Dios, todos estamos bajo pecado. Esto es don de Dios. Y esto no es hecho por obras, como dice el siglo 9, sin, para que nadie se glorie, porque nosotros somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para las buenas obras, y nosotros tocamos cuáles eran esas buenas obras, resumiendo que esas buenas obras era en creer en el que Dios mandó, que es el Hijo de Dios, y hacer los mandamientos de Dios. Y vimos que es cumplir los mandamientos de Dios, como Jesús hizo y como hablamos, que eso demuestra nuestro amor a Dios. Y el mandamiento, como dijo Jesús, los dos mandamientos, el amor a Dios, que es cumpliendo los mandamientos de Dios, y el amor al prójimo. Y vimos que el amor al prójimo no trae males al prójimo. Y estas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Desde un principio, desde el Génesis, desde que Adán y Eva fueron creados, nosotros fuimos las obras que Dios quería que nosotros hiciéramos, que estaban ya preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra vez era guardar los mandamientos de Dios y tener amor por el prójimo. Como nosotros también se ha hablado, Pablo, cuando le está escribiendo aquí a los gentiles, porque la iglesia de los Efesios era gentiles, aunque también había judíos, pero era específicamente los gentiles, y lo vamos aquí ahora a ver en la carta, como él hace en otras cartas también, como por ejemplo a los Romanos y nosotros vemos que Pablo le habla de nosotros, cuando dice nosotros, está hablando del pueblo de Israel, y lo compara con los pueblos gentiles. Y él habla de la experiencia del pueblo de Israel y después dice cómo los gentiles han sido traídos y han unido y cómo Dios lo ha hecho. Esto es lo que vemos. Otra vez en el capítulo 2, versículo 1, para dar el ejemplo, Él os dio vida a vosotros. Y después en el versículo 3 está diciendo, y Él explica algunas cosas. Versículo 3, entonces cambia, dice, también todos nosotros, vemos éramos por naturaleza. Versículo 4, el amor con que nos amó. Versículo 5, aún estando nosotros. Versículo 6, juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y versículo 7, para con nosotros. Versículo 8, vemos por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
no por obra, etc. So, vemos un contraste que él usa del pueblo de Israel y habla de los gentiles y dice que primeramente nosotros y después ustedes. Y esto lo cubrimos yo creo que en el Efesios 1 lo cubrimos. Ahora, hablando de nosotros, del pueblo de Israel, ahora en versículo 11, él empieza ahora a dirigirse más específicamente a los gentiles. Empezamos aquí, dice, por tanto, acordaos, vamos a leer hasta el versículo 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, que es el pueblo de Israel, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y hay una cosa que él está hablando aquí en la primera mitad de la carta, del capítulo 2, cuando dice, versículo 4, 5, siglo 5, aún estamos nosotros, el pueblo de Israel, muertos en pecados. Dios le dio vida al pueblo de Israel juntamente con Cristo, por gracia somos salvos, y juntamente con él, el pueblo de Israel, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y nosotros esto ya lo cubrimos un poco esa parte. Pero dice ahora, versículo 13, que ustedes, ahora en Cristo Jesús, están ustedes en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, versículo 14, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Primeramente, vemos aquí que aquí hay mucho para tocar. Voy a tratar de hacer lo mejor posible para ir lo más rápido posible, pero que se entienda. Primeramente nos dice que los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Ellos eran, en cierto punto, eran extranjeros, eran extraños. Ahora, eh, quiero tocar algunos versículos hablando sobre lo que tenía que ver con ser extranjero, especialmente durante el tiempo de Israel, porque de eso es lo que se estaba, alejados de la ciudadanía de Israel en el tiempo pasado. Vamos a lo voy a hablar de esta forma para poder cantarlo rápido y no. Éxodo capítulo 12, versículo Éxodo 12. Ok, esta no es la lista, vamos a tener otra vez que hacerlo de la forma antigua. Vamos a Éxodo 14, 12, quiero decir, Éxodo 12, versículo 43 al 49. Dice aquí, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Aquí estamos hablando de la Pascua, ni un extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncisado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebráis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extraño morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncisado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare en vosotros. Vamos a ver aquí. Circuncisado. Vemos aquí versículo 44.
Después que sean circuncisados, entonces pueden participar de la Pascua. Toda la comunidad de Israel lo hará, más ningún extraño. Dice aquí, sea un extraño que quiere comer, ¿verdad? Tiene que ser circuncisado. Todo varón, eh, eh, dice aquí que ningún incircunciso comerá de la Pascua. Puede participar, ¿verdad? De eso. Levítico, capítulo 22, versículo 25. Nos dice, ni de mano de extranjeros tomarás esos animales para ofrecérselo como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defectos, no se os aceptará. So, mano de extranjeros, no, ellos no pueden tomar animales para ofrecer, ¿verdad? So, están separados. En Números capítulo 9, versículo 14, nos dice, y si murare con vosotros extranjeros y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Los mismos ritos tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. So, el extranjero es que de afuera y hay una diferencia, el extranjero que es de afuera y el natural que es natural de Israel. Ahora, vemos aquí, para yo poder participar, como leímos anterior, tenía que ser circuncisado. Cuando el extranjero es circuncisado, ya no es extranjero, sino es parte del pueblo de Israel, porque tanto el extranjero como el natural de la tierra, aquí como dice aquí, hay un mismo rito. Así es como se hacía en parte del pueblo. En Números capítulo 15, versículo 14 y 16. Cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hicierais, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros en la congregación, y extranjero que con vosotros mora, será estatuto propuesto por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. So, vemos aquí que también lo otro que quería tocar aquí, eh, vemos aquí que el extranjero no es otra vez, no es parte natural del pueblo de Dios. Pero si son circuncisados, como leímos anterior, ahora sí son partes, se convierte en parte de Dios, y la misma ley que tiene Israel la tienen ellos. ¿Pero por qué? Porque están circuncisados y han sido aceptados al pueblo de Dios por medio de la circuncisión. Deuteronomio 14, versículo 1, y todo esto creo que ustedes lo están entendiendo, pero se va a hacer más claro aquí en los próximos versículos. Deuteronomio 14, versículo 21. Ni una cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla. So, ninguna cosa mortecina comeréis, o muerta, o eso creo que lo que significa mortecina. Pero el punto es que lo que es mortecino no es bueno para comer. Pero al extranjero que está en tus poblaciones se lo puedes dar, y él podrá comerla, o venderla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito del lecho de su madre. So, vemos que en extranjero hay dos tipos de extranjeros: los que son extranjeros que no están circuncisados, y los que son extranjeros que sí son circuncisados. Y los que están circuncisados, y como se leyó anterior, que hay una sola ley para el Israel natural y el extranjero que sea circuncisados, esos no pueden comer cosas mortecinas. Pero los extranjeros que son de afuera sí pueden comerla. ¿Por qué? Porque el que está adentro, ¿verdad? Dice aquí, porque tú eres pueblo santo a Jehová, a tu Dios. El pueblo Israel que está circuncisado es pueblo santo. El extranjero que está también circuncisado, participando en las mismas fiestas y las Pascuas y todas estas cosas que el pueblo Israel hacía, también era considerado como unos de ellos, como leímos. Ellos son considerados santos, pero los extranjeros que están afuera no son santos. Si Israel es santo, el extranjero que sí puede comer
lo que es abominable, ese no es santo. Todo esto tiene que ver por medio de la circuncisión. La circuncisión era la base de muchas de estas cosas. Si vamos a Génesis 17, y aquí vemos también como eh, el extranjero de afuera podía hacerse parte del pueblo de Dios. Aquí tenemos Dios le está hablando a Abraham, ya vemos versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham. Versículo 14, y el varón incircunciso, ¿verdad? Que esto ahora sería el extranjero de afuera, el que no hubiere circuncidado la carne de superficie, aquella persona será contada de su pueblo, ha violado mi pacto. O en este caso, porque estamos hablando de Abraham en el tiempo antes de Israel, Abraham se le da la circuncisión, ellos tienen hijos, se hacen grandes, todos los varones tenían que ser circuncidados. El que no fuera circuncidado, que es incircunciso, esa persona será cortada de su pueblo porque ha violado el pacto de Dios. El pacto de Dios, para poder ser parte del pacto de Dios, como dice aquí en Éfesos 2, Éfesos 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque son gentiles que no están circuncisados, llamados incircuncisión, por la llamada incircuncisión. Ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Por eso mismo, porque leamos aquí en Génesis 17, que para poder ser partícipe del pacto, tenías que ser circuncisado. Génesis 34, versículo 22. Hay una razón por qué estoy dando todos estos versículos. Mas con esta condición sentirán a estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncisados. Vemos aquí, yo creo que esto fue una trampa que se le hizo. Eh, sí, sí, esto fue una trampa que se le hizo, pero el punto no es ese. El punto, lo que quiero sacar aquí es que aquí está los hijos de Jacob y le están diciendo porque por lo que sucedió, le están diciendo al pueblo, a los gentiles, que para que ellos puedan ser uno, ¿verdad? Ellos tenían que ser circuncisados. Por medio de la circuncisión, entonces ellos podían ser aceptados y ser un solo pueblo. Ah, Éxodo capítulo 12, versículo 43 al 49, nos dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esa es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. ¿Ok? Si ya vimos que, el extraño, que es el extranjero, dice aquí que ningún extranjero puede comer de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncisado. Si tú eres circuncisado, ya no eres extraño, aunque no fuera del pueblo de Israel. La circuncisión es el medio en lo que separaba. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa y no llevarás aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero, ¿verdad? Hablando del extraño, morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncisado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Otra vez, el extranjero que habite en nosotros, que será circuncisado, la ley es la misma para el natural, ya no son vistos diferentes, pero la circuncisión era la base. La ciudadanía de Israel, ¿verdad? Era basada por medio de la circuncisión. No podías participar de las cosas de Dios si no estabas circuncisado. No había dos formas de celebrar las fiestas y ritos de los israelitas. Era una sola ley para los dos. Cuando eran circuncisados por medio de la circuncisión, ellos entraban a la ciudadanía de Israel. La fundación del sistema viejo era la circuncisión. La circuncisión era la pared intermedia de separación. Vamos aquí a regresar a Efesios capítulo 2. Aquí dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne. Right?
Esa era la circuncisión era la pared intermedia de separación. Ellos no podían participar de las ordenanzas si no estaban circuncidados. Hablando de los extranjeros, los gentiles que no estaban circuncidados. Y sabemos que para ellos ser circuncidados, ellos tenían que pasar, si tengo entendido que ellos tenían que pasar por muchas cosas, ritos y cosas, tenían que pasar para, no era así tan fácil, pero la circuncisión era lo que quitaba esa pared, separación. No podían participar de las ordenanzas si no estaban circuncidados. Las ordenanzas estaban basadas en la circuncisión. ¿Ok? Quiero que eso sea bien claro. Sin circuncisión, ellos no podían participar de ellas. Ellos no podían ser parte de la ciudadanía de Israel y ellos eran ajenos de los pactos de la promesa. La circuncisión era eso que separaba en ese tiempo de la ciudadanía y de los pactos. Ahora, esto también, todo lo que estoy, por la razón que estoy fui por todos esos versículos, también enseña que los gentiles de cual Pablo habla no son el pueblo de Israel que Dios dispersó en el Antiguo Testamento, ¿ok? Lo estoy diciendo porque hay esos que hoy en día creen que los gentiles en el Nuevo Testamento eran el pueblo de Israel, que no los judíos que fueron mezclados con las otras naciones, como nos dicen en 2 Reyes 17, que lo voy a poner en la pantalla. Hay esos que creen, porque sabemos que Israel se separó en dos. 10 tribus fueron para el norte y 2 tribus se fueron para el sur. Y en Segunda Reyes, vemos aquí en Segunda Reyes, vamos a esta misma, eh, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 18, nos dice que Jehová, por el pecado que Israel hizo, el pueblo de Israel, la parte de arriba, por todo el pecado que hizo, dice, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Versículo 20. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Dios deshizo del pueblo de Israel, ¿verdad? Vino una nación que los separó y lo tiró para todos lados. Y entonces hay esos que creen que cuando Pablo está hablando a los gentiles, Pablo está hablando al pueblo de Israel que fue desechado de la presencia de Dios. Pero cuando vemos desde el Génesis y todos los versículos que se está viendo, eso no puede ser. Los extranjeros que no eran pueblo de Dios originalmente, que no eran, podían unirse al pueblo de Israel. Significa también que el pueblo de Israel que fue desechado, ¿verdad? Ellos conocían, eran parte del pueblo de Israel y tenían los pactos y la promesa. Ahora Dios lo desechó. Pero cuando Pablo está hablando, le está hablando a los gentiles, no necesariamente al pueblo de Israel, sino a todos los gentiles. Esto nos lleva ahora a esta otra parte que voy a tocar aquí, que tiene que ver con las ordenanzas. Y esta parte es un tema que algunos han habido, que para algunas personas había mucha controversia. El versículo 15 nos dice, aboliendo en sus carnes las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa es la parte que ha habido mucha controversia, especialmente en el área si se deben guardar las fiestas o no. ¿Ok? Hay personas que creen y personas que no creen que se deben guardar. Yo voy a dar lo que yo he encontrado y cada persona al final del día puede hacer su decisión o lo que quiera hacer. Ya nosotros hemos visto que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para ser parte del pueblo de Dios, tenía que primeramente ser circuncisado. Esta circuncisión era el requisito no solo para ser parte del pueblo de Israel, pero también para participar de las fiestas de Dios que eran requeridas por Dios. Ya vimos que por medio de Cristo, versículo 14, ¿verdad? Ambos pueblos que eran separados por la circuncisión de la carne, ahora están unidos como un pueblo. Los que los separaban en ese tiempo era la circuncisión. Ahora, ¿cómo es que derribó la pared intermedia de separación? ¿Cómo es que Cristo derribó esa pared? Y eso es, dice aquí, nos dice la Biblia, aboliendo en su carne las enemistades. Solo hizo por medio de su carne. Ahora, ¿qué fue lo que abolió? Vemos aquí que nos dice que fue las enemistades que fue lo que abolió.
¿Ok? So, ¿qué eran las enemistades? Nos dice aquí que las enemistades eran la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. ¿Ok? Se lo estamos caminando poquito a poquito. Lo que nos dice el versículo. ¿Qué fue lo que se revivió? Derribó que es la pared intermedia de separación. ¿Cómo fue? Por medio de la carne. ¿Qué fue lo que fue abolido? Las enemistades. ¿Qué son las enemistades? La ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. Ahora la pregunta que muchos que han argumentado este tema. ¿Qué son los mandamientos expresados en ordenanzas? So, vamos a ir a otra parte donde Pablo habla sobre esto también y vamos a ver la misma respuesta a esta pregunta en varias formas. So, voy a tocar qué es lo que son los mandamientos expresados en ordenanzas. Voy a dar las mismas respuestas en como en tres diferentes formas. Primeramente, vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice, vamos a empezar en versículo 13. Otra vez aquí Pablo está hablándole a los gentiles y vemos que está mencionando a los gentiles lo mismo que Pablo está hablando en Efesios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Verdad? Suena muy familiar a lo que se está hablando en Efesios, porque Pablo dice lo mismo, pero en diferentes formas en sus cartas. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora, esto no sé si está en mis notas o no, pero quiero resaltar esto. Vosotros y nosotros. ¿Ok? Otra vez vemos que Pablo está haciendo contraste de los gentiles y el pueblo de Israel. Pero bueno, eso no es lo importante ahora aquí. Lo que vemos es que fue anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Vemos que esta ley de ordenanzas son enemistades en el Efesios. Sabemos aquí que esta ley son enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, y estas leyes son enemistad en Efesios. Y en Colosenses vemos que el acta de los decretos era contrario a nosotros. Primeramente, vemos en Colosenses, después que vemos los Efesios, vemos que en Colosenses capítulo 2, versículo 13 a 14, lo que leemos otra vez, hay una distinción de gentiles y a judíos, ya lo que estaba mencionando. Cuando dice aquí, y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión, os dio vida juntamente con él. Y después dice el versículo 14, anulando el acta contra nosotros, que es no haría contrario. Sabemos eso. Los gentiles estaban muertos en pecados y la incircuncisión. Vamos aquí a Levítico 22, versículo 25. Right? So, los gentiles, ¿verdad? Dice aquí en Colosenses, estando muertos en pecados, los gentiles estaban muertos en pecados y no solamente muertos en pecados, estaban en la incircuncisión de vuestra carne. Estaban muertos en pecados y en la incircuncisión. So, cuando estaban muertos es por la razón de pecados y por la razón que no estaban circuncisados. La circuncisión era una fuente era parte de la fundación. So, estaban muertos en pecados y la incircuncisión. Levítico 22:25 nos dice, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. So, um, podemos verlo esto en dos formas. Yo lo veo de una forma. Yo lo veo que en los animales, los extranjeros, no toman las cosas de los extranjeros para ofrecerlo con el pan de nuestro Dios. La forma que lo veo es porque su corrupción está en ellos. La corrupción de qué se está hablando, yo pienso que se está hablando de los extranjeros, porque en ellos, en los extranjeros, hay defecto. Y entonces por eso es que no se aceptarán
estos animales, porque recuerden que los judíos o el pueblo de Israel en este caso, porque estamos hablando del tiempo de los levitas, cuando Israel estaba todo junto, podían escoger el animal. Ellos podían saber si un animal tenía defecto o no tenía defecto. Pero el problema no era de dónde ellos estaban cogiendo el animal que ellos escogían. El problema es de dónde estaban cogiendo el animal. Lo estaban cogiendo los extranjeros, que habían, en los extranjeros había corrupción y ellos tenían defecto. No eran purificados, si queremos verlo de esa forma. Génesis 17, versículo 14, nos dice, ah, dice aquí, y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncisado la carne de su propicio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Ok? Los gentiles estaban muertos porque en ese tiempo, si no eran circuncisados, no podían ser parte del pueblo. Había un acta de decretos, regresando para atrás a Colosenses, capítulo 2. ¿Dónde está aquí? Vemos aquí que dice, aquí dice, abandonando el acta de los decretos. Vemos que la palabra decretos es plural, primeramente decretos, varios, plural, que eran contrarios a los judíos. Porque aquí hablando 14, está hablando que había contra nosotros. Estos actos de los decretos, plural, estaba en contra de los judíos. Estas actas, vemos en Efesios 2, es lo mismo que las ordenanzas. Poniendo en su los mandamientos expresados en ordenanzas, que es también plural. Sabemos que los decretos y las ordenanzas, los dos son plural y los dos prácticamente, diferentes formas de escribir, está escribiendo lo mismo. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué son las ordenanzas de Dios? ¿Ok? Hay que buscar qué es lo que son las ordenanzas de Dios para saber qué fue lo que ha sido quitado. Si nosotros buscamos la palabra en el diccionario de Strong, ¿verdad? Donde te pone el hebreo, el griego y te da el numerito y tú puedes buscarlo. Nosotros encontramos que esta palabra es el número H2708. Creo que hice un error aquí para hacerle esto. Denme un segundo. H2708. Y vemos que esa palabra, H2708, es la palabra para ordenanzas. Y esa palabra que se dice está obviamente en diferentes partes de la Biblia. En el King James, que es la versión inglés, solamente es vista como la palabra ordenanza, pero en el español, la palabra ordenanza se usan diferentes palabras para ese número, quiero decir. Estoy dando aquí buscar para no gastar tiempo. Si yo fuera a buscar en el inglés, Hermano, diga. estaba leyendo algo aquí Ajá. y lo voy a leer. Tiene un título que dice Los 7 sábados ceremoniales que habla Pablo. A ver, ¿dónde es esto? Oh, Esta es una documentación. ok. Dice el 15 de Aviv, que se encuentra en Levítico 23, verso 6, primer día de la fiesta de los panes sin levadura. El 21 de Aviv, Levítico 23, 8, último día de la fiesta de los panes sin levadura. 5 del mes tercero, o Sivan, Levítico 23, del versículo 15 al 16, en la fiesta del Pentecostés. El primer mes séptimo, el primero del mes séptimo, Levítico 23, verso 24, en el toque de trompetas. El 10 del mes séptimo, Levítico 23, 27, en la santa convocación para el día de la expiación. El 15 del mes séptimo, Levítico 23,
versículos 34 al 35. Primer día de la fiesta de las cabañas. El 22 del mes séptimo, Levítico 23, 36. Último día de la fiesta de las cabañas. Y dice, en este pasaje no hay evidencia alguna de que Pablo enseñe que no había obligación de observar ningún día como sagrado, pues no hay ni la más mínima razón para creer que quería enseñar que uno de los 10 mandamientos había cesado de ser obligatorio para la humanidad. Si Pablo hubiera usado la palabra en número singular, sábado, entonces sería claro, por supuesto, que quería enseñar que el cuarto mandamiento había dejado de ser obligatorio y que el sábado ya no debía guardarse. Pero el uso de la palabra en número plural y su conexión demuestran que Pablo estaba pensando en los numerosos días que eran observados por los hebreos como fiestas, como una parte de su ley típica y ceremonial, y no en la ley moral o 10 mandamientos. De ninguna parte de la ley moral, de ninguno de los 10 mandamientos podría decirse que es sombra de lo porvenir. Estos mandamientos son, por naturaleza, de la ley moral, de perpetua y universal obligación. Dicen Notas del Nuevo Testamento, página 267. Ok, para resumir lo que tú estás diciendo, las leyes ceremoniales no son los 10 mandamientos y Pablo no está, Pablo está diciendo que las leyes, las fiestas ceremoniales o las fiestas no eran lo que se quedó, pero el sábado fue lo que se quedó. ¿Es lo que entendí? Exacto, sí, se estaba Ok. refiriendo a que no se estaba hablando directo, que no se estaba hablando del cuarto mandamiento, se estaba hablando de Sí, sábados ceremoniales. ok, y ahora todo lo que tú leíste, que en el comentario lo voy a tocar como a la segunda parte, lo voy a tocar ahora. Pero todo lo que tú leíste se va a tocar, pero lo vamos a ver de la parte con escrituras solamente. So, regresando a lo que lo que estaba diciendo antes, a los versículos que vamos a tocar. Vemos que los gentiles estaban muertos en pecados por la muerte en pecados y la incircuncisión. Vimos que la incircuncisión, si eras incircuncidado, no podía ser parte del pueblo y no podía ser parte del pacto de Dios. Vimos que había un decreto en Colosenses, decretos plural, que eran contrarios a los judíos, y vimos en Efesios que estos mismos decretos son ordenanzas, son actas o son ordenanzas, que también es plural, y está diciendo lo mismo en Efesios. Y la pregunta que hice ahora fue, ¿qué son las ordenanzas de Dios? Y todo lo que tú dijiste ahora se va a encajar en lo que vamos a mirar, porque dije, hay como 3 formas diferentes de responder la misma pregunta a si los mandamientos expresados, ¿qué es lo que son los mandamientos expresados en las ordenanzas que fueron quitadas? Y esta es la primera forma. ¿Qué son las ordenanzas de Dios? Otra vez estaba diciendo, si buscamos la palabra ordenanzas en el diccionario Strong, vemos que esa es la H2708. En el King James Version, que la Biblia en inglés se escribe solamente como ordenanzas, se usa ordenanzas simplemente, pero en español hay diferentes palabras que se usan, pero la misma palabra hebrea. So, aquí están todos los versículos, menos 2 que voy a poner aquí en la pantalla, que están en el Nuevo Testamento, porque no vamos a enfocar en lo que es el Viejo Testamento. Vemos aquí, y vamos a ver un patrón aquí, en Éxodo capítulo 12, versículo 14, y este día será en memoria, y lo celebráis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrará. Déjenme ver si pongo aquí en inglés para poder ayudar con eh, para buscar la palabra en inglés que dice ordenanza y entonces poder identificarlo en el español más rápido. Okay. Ok, aquí dice en inglés, por estatuto perpetuo lo celebráis. Aquí dice por una ordenanza para siempre. Ok, el estatuto perpetuo lo celebráis. Éxodo 2:17. Y guardaréis la fiesta los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto.
Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Costumbre aquí es la palabra ordenanza. Ordenanza y costumbre. Versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Right? Guardaréis esto por estatuto. Estatuto, ordenanza, la misma palabra. Aquí está hablando de diferentes fiestas. Versículo 24. Guardaréis esto, ya dice ese. Versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza, ahí está la palabra ordenanza de la Pascua, ni un extraño comerá de ella, ya leímos sobre eso. Otra vez la ordenanza de la Pascua hablando de fiestas. Capítulo 13, versículo 10. Por tanto, tú guardas este rito en su tiempo de año en año. Este rito es la palabra ordenanza, de año en año. Sabemos que las fiestas eran guardadas de año en año. Y estoy hablando así para no abrirlo completo. Ustedes pueden ver los versículos y si quieren leer más, pueden asegurarse de lo que estoy diciendo, que tiene que ver con fiestas. Éxodo 15, 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Eh, donde se le fueron dados estatutos y ordenanzas, fue donde él echó este árbol en el agua, que el agua estaba mala, le echó las aguas para que se endulzaran, y ahí fue donde le dio estatutos y ordenanzas. Sabemos que los 10 mandamientos fueron dados en la montaña de Sinaí, y ahí fueron ordenanzas. Ok, otras ordenanzas, que quiero decir. Levíticos 18:30. Al dar, pues, mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Costumbres abominables que practicaban, comparado a las ordenanzas que Dios quiere que hagan. Si lo buscan, entran ahí, pueden buscar cuáles son esos. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profenen. Jehová que los santifico. Número capítulo 10, versículo 8. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Estatuto perpetuo, estatuto es ordenanzas. Tocar las trompetas era ordenanzas. Capítulo 15, versículo 15. Un mismo estatuto que tendréis, o una misma ordenanza, porque esta es la palabra ordenanza, para vosotros la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Y hablamos de eso, sí, creo que se lo tocamos, pero vimos muchos versículos anterior con lo que tenía con el extranjero, la circuncisión, hablando de las fiestas y que un mismo estatuto o una misma ordenanza, hablando de que tiene que ver con las fiestas y las leyes ceremoniales. 18:8 de Números. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto, que es ordenanza, perpetuo. Esto tiene que ver con ofrendas, otra vez tiene que ver con las leyes ceremoniales, con las fiestas, porque en las fiestas también se daban ofrendas y cosas así, con las leyes ceremoniales. 19:2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alanzada perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Tiene que ver con las leyes ceremoniales. 31, versículo 21. El sacerdote Eleazar dio a los hombres de guerra que venían de la guerra. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés y le dio cosas. Obviamente no tiene que ver con los mandamientos. Yo creo que eso es lo que pasa. A ver, vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a ahorrar un poco de esto para poder ver los otros, porque la lista es muy larga. Josué 24-25. Entonces, que hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Ponerse aquí estatutos, eso es statute en español, y ponerse aquí leyes, es ordenanzas. Hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio
estatutos y ordenanzas en Siquem. Ahora, este libro de Josué, Josué es el que hizo el pacto aquí. Dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo. Esto no tiene que ver con Dios. Pero vemos la palabra pacto ahí. Primera de Samuel 30, versículo 25. Desde aquel día en adelante fue puesto por ley y ordenanza de Israel hasta hoy. Obviamente, otra vez, esto no es los 10 mandamientos, esto es ordenanzas que se hizo. Por la razón que se hizo. Lean la historia. Segunda Crónicas 35, versículo 13 y 25. Y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza. All right, vemos que la Pascua es ordenanza. Right? Es una ordenanza de Dios que se le dio. Versículo 25. Jeremías endenchó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras citan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y la tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Ok. Esto lo que hicieron fue que este rito, esta tradición, la tomaron por norma o la tomaron por ordenanzas, ¿verdad? Eso se convirtió en una ordenanza. Libro de Esdras 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con símbolos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Eso tiene que ver con leyes ceremoniales, eh, diferentes formas de adorar, etc. Salmos 99, versículo 7. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. El estatuto son ordenanzas. ¿Ok? Mantuvieron sus testimonios, guardaron sus testimonios y las ordenanzas que les había dado. Isaías 58, versículo 2, ya estamos terminando con estos versículos, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Me piden justas ordenanzas. El juicio es aquí, son ordenanzas justas y quieren acercarse a Dios. Cosas para hacer, ¿verdad? Ordenanzas para hacer. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios. Quieren saber cuáles son los caminos de Dios. Hay un versículo que dice, bueno, lo traduce en diferentes formas, pero sabemos que en el lugar del santuario vemos el camino a Dios, desde el sistema completo de sacrificio. Las fiestas no son camino para Dios, de Dios, porque vemos ahí, te lo voy a decir ahora, el calendario de Dios para la semana de Jesús. Vemos aquí en Ezequiel 45, versículo 14, la ordenanza para el aceite será que ofrecieres un vato de aceite, que es la 10ª parte de un coro, 10 vatos hará un hombre, etc. Ezequiel 46, 14, y con él harás todas las mañanas ofrenda de la 6ª parte de una efa y la 3ª parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina, ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Estatuto otra vez son ordenanzas, vemos que estos son ofrendas que se dan. Todas estas cosas son partes del sacrificio que hacían, son parte de las fiestas que hacían, porque el sacrificio y las fiestas iban juntos. No habían fiestas sin sacrificios, todo iba junto. Malaquías 3:14. Por demás, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Cuando dice aquí su ley, está hablando de ordenanzas, right? Que hemos mantenido sus ordenanzas y hemos caminado, andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Esos son todos los versículos, no lo voy a estructurar más porque esos son todos los versículos que vi. Pero nosotros vemos que todo esto tenía que ver con leyes ceremoniales y fiestas, parte del sacerdocio levítico, y tenías que estar circuncisado en la carne para poder ser partícipe de estas cosas. La circuncisión era lo fundamental. Tenía que estar circuncisado para ser parte de los pactos de Dios. Y entonces para poder entrar en las ordenanzas que son las fiestas, como también Gustavo también estaba mencionando, que eran
ordenanzas de fiestas que habían, sacrificios, ordenanzas de sacrificios que habían, ordenanzas de cómo los levitas tenían, los sacerdocios tenían que hacer las cosas. Vemos que por medio de Cristo ya no hay circuncisión, cual es la base para las fiestas implementada por el sacerdocio levítico. ¿Y por qué me estoy enfocando en las fiestas? Porque otra vez, todos versículos tienen que ver el tema. Hay una controversia si esto está hablando si hace igual de las fiestas o no, pero vemos que en la Biblia estas fiestas son ordenanzas y eh, todo esto estaba basado, para poder hacerlo tenía que estar circuncisado, cual Cristo sacó del medio. La circuncisión es la base para las fiestas implementadas por el sacerdocio levítico. Sabemos ya que el sistema levítico terminó y es necesario que haya otro sistema. Esto lo vemos en Hebreos capítulo, no, vamos a ir a Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 12. Dice aquí, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, y vimos que la ley una o dos veces era las ordenanzas también, y está hablando del sacerdocio levítico. Y el sacerdocio levítico, ¿qué era lo que administraba el sacerdocio levítico? El sacerdocio levítico administraba los sacrificios, las fiestas, todas las cosas. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, el sacerdocio levítico, él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? E- y que, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Bajo la ley levítica o bajo el sacerdocio levítico se recibieron todas estas ordenanzas que incluían las leyes ceremoniales, pero ahora estamos bajo otro sacerdocio y por estar bajo otro sacerdocio, cambiado de sacerdocio, necesario es también que todas esas leyes que fue recibido por el sacerdocio levítico ahora sean cambiado, las nuevas leyes por el nuevo sacerdote sea, vengan. El orden para participar en el pueblo de Israel primeramente era la circuncisión. Esto permitía que ellos pudieran participar en las fiestas que eran ministradas por el sacerdocio levítico. Los perdón de pecados venían también por los sacrificios que el sacerdocio levítico administraba. Todas estas cosas eran ordenanzas para acercarse a Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora en Hebreos capítulo 7, versículo 18 a 19 nos dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nada es perfeccionado aquí, dice, por la ley. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál ley es la que se está hablando? Es la ley de las ordenanzas. Esta ley, ese sacrificio, representaba el perdón al pecado para poder acercarse a Dios. Al cambiar sacerdocio, el sacerdocio levítico, a un nuevo sacerdocio, que es Cristo, también la ley cambia. Y a todas estas ordenanzas quedan abrogadas. Cristo ahora es nuestro sacrificio y administrador, nuestro sumo sacerdote. Las fiestas de antes, administradas por el sacerdocio levítico, cada año ha sido reemplazado por un nuevo sumo sacerdote y va del templo terrenal y ahora va al templo celestial. O también podría decir que el templo terrenal también ha sido reemplazado por el templo celestial. Las fiestas de antes, las sombras de lo que es la realidad que ya ha y va a venir, como nos dice aquí en Colosenses 16 a 17, hablando de estas, como dice aquí el 14, el acta de los decretos, dice 16, en Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que hay de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vemos que estas fiestas de antes son sombras de la realidad que ya ha, porque ha venido, y ya va a venir porque todavía falta un poquito para que nos ha cumplido, por ejemplo, la segunda venida de Jesús. Estas fiestas que se celebraban eran nada más
la fiesta esa que hablan aquí, no era nada más que el calendario del plan de la restauración, de restauración, donde podemos ver la obra de Dios y su Hijo en la línea del tiempo. So, cada fiesta representaba un hecho en la línea de tiempo de cuando Jesús iba a venir, cuando Jesús iba a morir, cuando Jesús iba a mandar el Espíritu Santo. Después, cuando hagamos el estudio en Apocalipsis, vamos a ver las trompetas y vamos a ver lo último que falta. La circuncisión no solamente era la base en cual eras parte del pueblo de Israel, pero también la base de poder para poder participar de todos estos sistemas bajo la administración del sacerdocio levítico. Pero ahora Cristo ha quitado por medio de su carne todas estas ordenanzas y el viejo sacerdocio ha cambiado al sacerdocio de Jesús. Y viendo un cambio de sacerdocio, también, como leímos, hay un cambio de ley. En Efesios 2, versículo 15, nos dice, aboliendo, y esto es de Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, igual que en Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los secretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola, como, y que es la misma palabra que aboliendo, del medio y clavándola en la cruz. La siguiente forma, eso es una forma para hablar como las ordenanzas tienen que ver especialmente, porque los sacrificios nadie en sí está diciendo si hay que sacrificar o no. Lo que no estamos lo que mucha gente se enfoca es si las fiestas todavía están vigibles. Y lo que estoy leyendo es que no, porque eso era parte del último sistema y se han ido. Y Cristo la abolió o la quitó. Otra segunda forma, porque dije que hay tres formas que yo puedo tratar de explicar esto. La segunda forma es esta, que voy a responder en lo siguiente. Pablo nos dice en los dos versículos que estos mandamientos, los decretos, fueron quitados. Ahora, porque hay alguna gente que a lo mejor diga, oh, estos son los 10 mandamientos. ¿Pudiera esto hablar de los 10 mandamientos? ¿Pudiera ser que lo que fue quitado son los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Okay, so vamos a ver lo que dice Jesús sobre el asunto. Si vamos a Juan 14 otra vez, porque Juan 14 es muy bueno, leímos en versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. En el 21 leímos, el que tiene mis mandamientos y lo guarda es el que me ama. Y el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardarás. Guardar. Ahora, ¿qué es pues, lo que Jesús no está diciendo que guarden los mandamientos, los mandamientos no se fueron? So, ¿qué es lo que el mismo Pablo, qué es lo que el mismo Pablo nos dice sobre guardar los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque esto es lo que dice Jesús, pero ¿qué es lo que Pablo nos dice sobre guardar los diez mandamientos? Vamos a Romanos 7, versículo 7, nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaras. Pongo este versículo porque cuando vayamos a leer, lo próximo que le habla sobre la ley, ya sabemos qué ley se está hablando. Se está hablando de los 10 mandamientos, no otra ley, porque aquí está hablando la ley es pecado y te dice la ley que lo que es el conocimiento del pecado. Y nos da un ejemplo sobre la codicia. Versículo 10. Y ayer que el mismo mandamiento, ¿verdad? La ley, mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. De manera, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. So, esta ley que es para vida, que le resultó él para muerte, y él lo explica ahí, eso cuando hagamos Romanos de nuevo, vamos a entrar más. Vemos que ese mandamiento y esa ley es santa, santo, justo y bueno. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. So, Pablo dice que él se deleita en la ley de Dios. Vemos que esta ley son los 10 mandamientos, igual como Jesús nos dijo, guardar los mandamientos. Y estos mandamientos son los que nos dejan saber el bien y el mal. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede,
All right? Solo que no aman a Dios, no aman a Cristo, que están contra Dios, no se sujeten a la ley de Dios. Pero los que sí aman a Dios, se sujetan a la ley de Dios. ¿Ok? Lo que andan, y también vamos a entrar más, pero para no gastar más tiempo en esto. Romanos 3, versículo 31. Lo último aquí, el resumen de todo. Luego, por la fe y validamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Sabemos que la ley que fue abolida o que fue quitada en la cruz, o abolida, que son las leyes, mandamientos expresados en las ordenanzas, no son los 10 mandamientos, porque Pablo continuó, Jesús dice que lo ama a él, lo va a guardar, y Pablo nos dice que nosotros confirmamos la ley, tenemos la ley, el que ama a Dios cumple con la ley. Por último, nos dice aquí que era decretos, Colosenses 2 creo que era, decretos contra nosotros, era versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Estas ordenanzas o decretos, vemos aquí, eran contrarias. Ok, so, aquí se está hablando sobre la ley. Ok, se está hablando sobre la ley, pero ahora la pregunta es, ¿cuál ley era esa? Ok, so vimos que el pueblo de Dios le dio los 10 mandamientos y se le dio ordenanzas, fiestas, todas estas cosas. Vimos en el principio, con la primera respuesta que di, las ordenanzas incluían los sacrificios, fiestas, cosas así, y vimos que eso era bajo un sumo sacerdote, el sacerdocio levítico, y que ahora tenemos otro sumo sacerdote que es el sacerdocio de Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y a ver eso, dice Pablo, que es un cambio de ley. Vimos en esta segunda respuesta que el cambio de ley no era los 10 mandamientos, porque Jesús dice que lo ama a él, cumple la ley o guarda la ley, y Pablo nos dice a él que la ley es perfecta, santa, pura, etcétera, y al final vimos que la ley no queda abolida, que si nosotros confirmamos la ley. Vemos aquí que estos decretos eran contra nosotros, se está hablando de la ley, y ahora la pregunta es, ¿cuál ley? Porque hay dos, está la moral, lo que mucha gente considera la moral, que son los 10 mandamientos, y tanto las otras leyes que son ordenanzas y cosas así, que también se le dio al pueblo levítico. Si vamos a Santiago, eh, Santiago, capítulo 1. Ok. Santiago, capítulo 1, versículo 25, nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sabemos aquí que Santiago llama la ley, la perfecta ley, la de la libertad. Recuerda que leímos que Colosenses dice los decretos que estaban contra nosotros. Pero esta aquí, Santiago está hablando de una perfecta ley, que la de la libertad. ¿Por qué ley es esa? Podemos ver aquí, continuando con lo que Santiago dice, capítulo 2, versículo 10 al 12, vemos, aquí está, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Sabemos que cuando habla de la ley, nos está llevando a los 10 mandamientos. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresador de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Otra vez, la ley de los 10 mandamientos es la ley de libertad, no una ley que es contrario a nosotros. Entonces, de toda la ley, la que era contraria a nosotros son todas las otras leyes aparte que se le fueron dado al pueblo de Israel, aparte de los 10 mandamientos.
En Gálatas, capítulo 4, sé que Gálatas se menciona mucho, pero lo quiero tocar y lo vamos a ver de una forma diferente. Gálatas, capítulo 4, versículo 3 al 5. Aquí, otra vez, Pablo haciendo un contraste del pueblo gentil al pueblo judío. Versículo 3 al 5. Así también nosotros, hablando del pueblo judío, no el pueblo, o el pueblo Israel, o el pueblo judío, más sí, porque el pueblo Israel fue, como hemos visto, fue deshecho. También nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Ok? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando está hablando aquí, recibir la adopción de hijos, otra vez continúa con la idea que está hablando de los judíos, como ya hemos visto en Efesios, que primero los judíos recibieron y después los gentiles que se unieron también recibieron. Antes que Jesús vino, eran solamente los judíos. Vamos a comparar eso con Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 10, para que vean ese contraste. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Sabemos aquí que Pablo primero está hablando de nosotros, ¿verdad? Y después dice, ahora ustedes, más ahora, ustedes conociendo a Dios, ¿verdad? O más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que ustedes quieren regresar? Otra vez vemos el contraste de los dos diferentes pueblos que se hablan. El pueblo de Dios, antes que Cristo viniera, como dice aquí 4, 3 al 5, estaban bajo los rudimentos, está aquí en rojo, los rudimentos del mundo. ¿Okay? Y dice rudimentos del mundo. No quiero que esa parte se falle. ¿Cómo lo vamos a ponerlo amarillo? Esto es los conocimientos básicos, porque cuando miramos la palabra rudimentos, la palabra rudimentos son conocimientos. Entonces, estos son los conocimientos básicos del mundo. Ellos estaban como el niño heredero, cual Pablo estaba usando como ejemplo, esclavo bajo la ley de rudimentos del mundo, que les enseñaba sobre las cosas de Cristo. Eran las sombras de la realidad, como no dice aquí en Colosenses 2, 16 a 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días, fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ok? Estos son rudimentos del mundo. Días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo tenía un calendario y era cosa del mundo, ¿no? Y cuando estamos hablando del mundo, no necesariamente estamos hablando de paganismo, ¿ok? No vayamos confundir todas las cosas que se están diciendo. Como dije, estaban como niños herederos, esclavos a los rudimentos, que eran las sombras de la realidad. Jesús nació bajo la ley, como dice aquí, pero cuando vino un cumplimiento del tiempo, versículo 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, cual tiene esta misma ley, tiene que ver con los rudimentos del mundo. Y vemos que la misma palabra rudimentos, aquí vemos, versículo 9, es usada para los gentiles. Ahora, ¿qué pasaba para dar un poquito? Lo que estaba pasando es que los judíos, obviamente, como se leen hechos, muchos judíos se convirtieron a la cristianidad, pero muchos judíos todavía estaban practicando esas cosas que ellos estaban practicando desde el tiempo anterior, ceremonias, sacrificios, todas esas cosas. Y ahora viene y vimos que los rudimentos, como acabo de leer, tenía que ver en Colosenses con bebidas y comidas y días, y todas estas son cosas de fiestas. Y ellos se lo estaban enseñando a los gentiles y le estaban diciendo a los gentiles que ellos tenían que ser participantes de estas mismas fiestas para poder ser parte del pueblo, tú sabes, para poder ser parte del pueblo escogido, para ser salvos, etcétera. Por eso es que Pablo aquí está repremando a los gentiles. um, y él dice aquí, versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros.
Cuando lleguemos a hacer el estudio de Gálatas, vamos a entrar un poco más en todas estas cosas que Pablo dice. So, porque había judíos que estaban enseñando cosas que ya no eran necesarias. Pablo le está diciendo a los gentiles cómo es que quieren, le está diciendo cómo es que ellos quieren regresar para atrás a los rudimentos de cuales ellos escaparon. Vemos otra vez aquí, como dice, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queráis volver a esclavizar. Vemos que estos rudimentos son los guardar días, meses, tiempos y años. Todas cosas que se refieren a los días de fiestas, cual muchos judíos en esos días todavía celebraban y estaban enseñando a los gentiles que hicieran. Por esto Pablo escribe aquí estas cosas. Si leen el resto del capítulo y también si leen la carta a Gálatas, se darán cuenta de la angustia de Pablo por ellos querer regresar a estar bajo la ley, ¿verdad? Que incluía o que tenía como rudimentos del mundo comidas, bebidas, días de fiestas, lunas nuevas, días de reposos, que es cuando lo que Gustavo está diciendo que era plural, no singular, que son todas cuales sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y ya ha venido la realidad que es en Cristo y un nuevo cambio de sacerdocio. Ahora, esto, acuerdo para esta pregunta, esto es lo que yo he visto, acuerdo a la Biblia, y lo he presentado. Pero, pero para esos que quieren, tú sabes, que todavía creen que estoy equivocado en esto, lo dejo con esto, para los que quieren seguir con las fiestas. En Romanos capítulo 14 nos dice esto, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace cosas del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y creo que ahí terminamos esta sección que tiene que ver hasta, hasta el versículo 17. Es más, vamos a terminarlo porque no creo. Vamos a dejarlo ahí hasta el versículo 17. Y haremos otra parte, creo que no va a ser tan larga, y haremos una parte para terminar, ya que hemos tomado suficiente tiempo. Vamos a terminar. No sé si alguien quiera compartir algo antes de cerrar. Ok. Bueno, vamos entonces a cerrar y los veo entonces a ustedes el próximo estudio.